Mi querido Teodoro, qué gusto saludarte a ti, al auditorio de Irradia Noticias. A menos de 11 días de las elecciones en el país, se habrán de elegir gobernadores en 9 estados de la República, incluida la Ciudad de México, diputados al Congreso de la Unión, senadores de la República, diputados locales y alcaldes. Hoy, lo de moda es el carrusel de encuestadoras, analistas políticos, maestros en marketing, quienes se ponen al servicio de los partidos políticos, de sus candidatas y candidatos, a fin de entregarles la mejor encuesta que los ponga en una situación de triunfo. Unas serias, otras no, unas con metodologías científicas, otras que definen los rangos de aceptación y diferencias acorde al Vox Populi y a la percepción de taxistas y personas en los cafés, las calles o los restaurantes, además de cantinas y plazas públicas. Pero los verdaderos resultados de las encuestas están en la decisión unilateral de cada votante. Esa que se define en el último momento y que en la mayoría de los casos evalúa el trabajo de quien pide a gritos su voto. Es decir, las verdaderas encuestas, mi querido Teodoro, se realizan en el día a día y se definen de acuerdo a la evaluación de cada ciudadana y ciudadano en el sentir de la población, de sus familias, de sus oportunidades de empleo, de su seguridad, de la tranquilidad y paz con que viven en el territorio que habitan. Lo interesante del tema es analizar cuál es la influencia que las encuestas electorales ejercen sobre los ciudadanos individuales, al determinar los distintos tipos de afectos que dichas informaciones pueden producir sobre el voto, su injerencia, su decisión, incluso medir la percepción ciudadana de los votantes. Sin duda, las encuestas electorales ocupan un lugar destacado en la incidencia de la decisión final del electorado en el país. Incluso es susceptible de afectar los resultados electorales, pero no es posible, sin embargo, categóricamente de predeterminar el sentido de esta influencia. El problema se suscita cuando las encuestas son manipuladas o pagadas por alguna o algún candidato tratando precisamente de incidir en el electorado o de cambiar la percepción ciudadana del día a día. Los medios de comunicación toman un papel relevante no solo en la información que de ellos emana a sus radioescuchas, a sus televidentes, incluso a sus lectores, sino que particularmente e históricamente en este país han incidido incluso en la decisión final de los votantes respecto de las mediciones y fundamentales, las encuestas, los sondeos de opinión, tienen que ver mucho en lo que se dice, en cómo se dice y en la incidencia final de los electores. Lo que pone de manifiesto que el trabajo de los partidos políticos cada día viene a menos frente a la sociedad que hoy en día se encuentra 1000% más politizada que hace algunos años. Sin duda, las redes sociales y lo que implica de manera global también en política se ha vuelto fundamental para los procesos de medición electoral, es decir, las escuchas en las redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram principalmente, se han vuelto fundamentales para los equipos de campaña y las transiciones políticas en el país. Pero lo que debemos destacar de esta posibilidad de análisis respecto de la importancia de las encuestas en los procesos electorales es sobre todo qué percibe el ciudadano, insisto, cómo le va todos los días con el tema del empleo, su propia posibilidad de desarrollo económico frente a la inflación, por ejemplo, frente a temas como la inseguridad pública, frente a temas como el crecimiento irreversible de la delincuencia organizada, de sus modos de delinquir, de la extorsión, de los secuestros, de los robos, la territorialidad que ocupan hoy en el mapa de México y desde luego la situación electoral no está ajena a la inseguridad pública que vivimos en el país y fundamentalmente en Morelos. La verdadera encuesta debiera ser con cuánto termina una familia promedio en el país en los bolsillos a la quincena de sus integrantes, quiénes son productivos y ejercen algún tipo de empleo, cuáles son las condiciones de desarrollo económico en las que se ven envueltos, las oportunidades de adquirir una vivienda o un coche, de tener recreación los fines de semana, en fin, de poder caminar por las calles de sus colonias o de sus barrios o de sus unidades habitacionales en paz y en compañía de sus familiares. Esas son las verdaderas variantes en las que las encuestas tendrían que definir la intención del voto. Por cierto, no debemos dejar de lado la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental hecha por el INEGI en 2023 y la que su objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia que aportan elementos para la toma de decisiones de las políticas públicas. Tomas como el servicio y la calidad del agua que consumimos, la constancia con la que la recibimos, su potabilidad, si proviene de un pozo comunitario o de la red pública, temas como el drenaje y el alcantarillado, si existe la conexión y descarga adecuada, si no existe fuga de aguas negras, el mantenimiento frecuente, por ejemplo, son temas debatibles y desde luego susceptibles a la clasificación de dichos servicios y que desde luego influyen en la decisión final del electorado, mucho más allá de la estadística y mucho más allá incluso de lo que señalan las encuestas correspondientes.
Otro tema que se trata ahí es el servicio del alumbrado público, por ejemplo, la buena iluminación, el mantenimiento, la atención inmediata de las fallas que presenta esta red de alumbrado público, cómo se encuentran iluminados los parques y jardines que le permiten a la población salir a caminar y a disfrutar de un paseo con sus familiares. La seguridad pública y sus resultados tangibles frente a la sociedad, si existen elementos suficientes en las calles que otorguen seguridad ciudadana, en fin, muchos temas son evaluados en dicha encuesta y sin duda influirán en la decisión final de la población frente a la urna. Insisto, a menos de 11 días de la elección más importante y grande de la historia de México, los ciudadanos deben determinar de evaluar las propuestas de quienes han recorrido por más de 45 días sus colonias, sus centros de trabajo y, en fin, han prometido un sinfín de propuestas y de políticas públicas que hoy sí resolverán temas fundamentales como la seguridad pública, como los servicios municipales, como la paz y la tranquilidad de nuestras familias, como el desarrollo económico y las oportunidades de empleo. En cada ciudadano está tomar su decisión personal de cara al futuro próximo de México y desde luego de Morelos. Ahí, en esos 2 segundos de soledad absoluta, de libertad constitucional y de decisión propia, se definirá sin duda el rumbo de México y Morelos. En ese momento es cuando la decisión ciudadana más importante de la vida política del país definiría los próximos años, el éxito o fracaso de México como nación independiente, próspera y con la esperanza de vivir en un mejor país y desde luego en un mejor Morelos para todos. Muchas gracias y ese es mi comentario, mi querido Teodoro, nos escuchamos en la próxima.